Después dice, la tercera regla, procúrate una alternancia natural de sueño reparador y de ejercicio adecuado. Ella le da mucha importancia al equilibrio en nuestra vida y entonces si hay descanso insuficiente es mucho más fácil enfermarse. La cuarta regla consigue un equilibrio razonable entre el trabajo y el descanso, en el sentido benedictino de ora et labora, que es decir, que tenemos que tener una relación con el Señor todos los días, que tenemos que tener una actividad profesional u otra, pero no debemos nunca dejar de alimentar nuestra alma con la oración. Después, la quinta regla es purifica tu cuerpo de sus toxinas mediante baños, mediante sauna, mediante ayuno y mediante otros procesos de desintoxicación que ella explica en sus libros. Y la sexta regla es transforma tus rasgos psicosociales negativos, es decir, dijéramos tus defectos, por decirlo así, entre comillas, en actos generosos de amor que te llenarán de alegría espiritual, de vitalidad y de humanidad. Entonces, dijéramos que es una medicina global que se ocupa del cuerpo, del alma y del espíritu y que utiliza los remedios naturales, porque ella piensa que el Creador, nuestro Padre, hizo la naturaleza para el bien de los seres humanos, pero que con el pecado original las cosas se torcieron. No obstante, ella dice, Adán y Eva conocían todos los secretos de la naturaleza y luego por el pecado los perdieron. Y el Señor se lo revela a quien Él quiere. Humildemente se está refiriendo a ella, porque ella en sus libros nos cuenta una serie de cosas cuando habla del principio de la viriditas, del principio verde de cada planta, de cada animal, que están preparados o dispuestos para nuestra salud. Bueno, profesor Juan Antonio, pero alguien podría decir, muchos de estos consejos que nos da Santa Hildegarda, pues no son nuevos, en el sentido de que hoy en día se habla mucho de la importancia de comer bien, de comer orgánico, que comer natural, de la importancia del sueño. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cuál sería la novedad de esta medicina hildegardiana? ¿Cierto? Cuando parecería que hay muchos elementos comunes a lo que se escucha en internet, en los noticieros, sobre consejos para una buena salud. Dijéramos, la diferencia es que para los que podamos, porque Santa Hildegarda, por lo menos aquí en Europa, hay una corriente de pensamiento que la quiere presentar como una erudita, como una persona conocedora, dijéramos, de las tradiciones más o menos feministas de su época, que conocía las plantas porque había heredado ese saber de otras personas. Ella dice que ella apenas sabía latín para rezar el oficio divino y que todo lo que ella nos transmite es porque se lo dijo la voz del Espíritu Santo. Entonces eso para un cristiano es una cosa muy interesante, porque los consejos que nos da, desgraciadamente en dietética, en alimentación natural y en medicina, pues vemos que lo que, por ejemplo, en los años 50 está de moda, 10 años después, en los años 60 se ha dado cuenta de que aquello no era así, pero la medicina de Santa Hildegarda no ha sido aplicada todos estos siglos, pero tiene 900 años de antigüedad y sin embargo es una medicina fundada sobre el conocimiento del ser humano y de las plantas y de los animales. Ella habla de lo que llama la viriditas, la fuerza verde. Entonces, para que esto se me entienda un poco más, hablando más en concreto, ella, por ejemplo, habla de los 4 venenos de la cocina. Y entonces, los 4 venenos de la cocina son, es asombroso y un poco sorprendente, son las fresas, los duraznos en América, los melocotones aquí en España, las ciruelas y los puerros. Entonces ella dice que estas plantas, las hagamos como las hagamos, las comamos crudas, cocidas, aliñadas, su principio, su viriditas es nociva para el ser humano. Y entonces, como ella funda su forma, es una medicina de la teoría de los humores, no es una medicina basada en virus, microbios, que ella también habla de eso. Entonces, dice que estos alimentos, serían los venenos de la cocina, son capaces de alterar nuestro equilibrio saludable de los 4 elementos que tenemos nosotros, de todo el universo y de los humores. Entonces, en cambio, hay otras plantas, como por ejemplo, en América no tienen ustedes, pero habla de la castaña,
la castaña dice que es buena para todos y en cualquier situación. O, por ejemplo, de lo buenos que son los garbanzos o de lo buenos que son los membrillos. Entonces explica las virtudes, dijéramos, no conocidas de las plantas, y también, por ejemplo, recomienda comer cordero de mayo a octubre, recomienda comer pescados que tengan escamas. Entonces da una serie de indicaciones y una serie de remedios hechos de forma muy sencilla, que realmente, si uno los aplica, se da cuenta de que tienen un efecto sorprendente con unos medios tan sencillos, y sobre todo nunca tienen efectos secundarios. O sea que bueno, si seguimos la medicina de Santa Hildegarda, adiós a las fresas, al melocotón. Al melocotón. Pero Sí. bienvenidos a otro tipo de alimentos, ¿no? La castaña. Al puerro y a la ciruela. Eso es lo que ella... y luego, pues claro, evidentemente, cuando una persona está enferma, pues todo lo que tiene, por ejemplo, la carne de cerdo, ella la recomienda mejor no tomarla, la carne de cerdo, los embutidos de cerdo. Tampoco conviene todo lo que son excitantes, lo que tenga alcaloides, etcétera. Bueno, su régimen de comida, que es un régimen curativo siempre, es muy sencillo, pero come de todo. No es una extremista que sea vegetariana o que sea... No, ella aconseja todo tipo de alimentos, pero hay algunos como esos 4 que los desaconseja. Y desde luego también en la base de su régimen alimenticio está un cereal que ya aparece en la Biblia, que es la espelta, y que ella le atribuye una cantidad enorme de propiedades curativas. Y además, en nuestros tiempos de ahora, la espelta tiene la ventaja de que no necesita ni abonos químicos, ni necesita pesticidas, porque es un cereal muy sufrido. El único problema es que económicamente su rendimiento es menor que el trigo, pero la espelta para ella es muy importante. Alguien que tenga problemas de salud, porque por ejemplo la espelta hace que el pH ácido de la sangre se normalice. Hay una serie de propiedades, le dedica 10 piropos a la espelta, que ahora no nos da tiempo, pero sería como si dijéramos el principal alimento medicina de Santa Hildegarda, junto con el hinojo. Pero profesor Juan Antonio, digamos, nosotros aquí en Latinoamérica no estamos familiarizados con la espelta. No sé si es un cereal que se da solamente en Europa o si aquí en Latinoamérica tendrá otro nombre. No sé si nos puede describir un poquito. En América se puede cultivar. De hecho, por ejemplo, en Argentina ya se cultiva. En Colombia lo deberían cultivar ustedes en las zonas donde otros cereales no se dan, porque necesita terrenos no muy buenos y necesita que por lo menos 2 o 3 días al año hiele. Entonces en Colombia tendrían que cultivarlo en zonas altas. Pero es un cereal muy sufrido. Es suficiente con traerse 1 kilo de semillas de Europa y pueden ustedes plantar todo lo que quieran. Bueno, no tiene muchos, no necesita muchos requisitos para crecer, solamente estar en un sitio que por lo menos 2 o 3 días al año, mientras está sembrado, hiele. O sea que aquí le estamos dando ideas, digamos, a los agrónomos y a los comerciantes de traer un producto que aquí no se conoce, que puede tener grandes beneficios para la salud, muchos beneficios para la salud. De hecho, le puedo decir que fruto de los cursos que hemos hecho en español, aquí ya en España, pues han venido agrónomos y doctores de México y ya están plantando espelta, y como les digo, en Argentina sé seguro que también se cultiva, y bueno, sería el momento hay muchas zonas en América que se pueden, en América del Sur, que se pueden cultivar espelta, porque hay sitios que también son fríos. Bueno, qué bien. Profesor Juan Antonio, nos decía usted hace un momento que estos consejos que nos da Santa Hildegarda pues provienen del Espíritu Santo. Voy a hacer aquí una cita. Hildegarda tuvo una serie de visiones en las cuales la luz viva le revelaba sobre teología, ciencias naturales, medicina e incluso una obra sobre psicoterapia. A partir de aquí, a partir de aquí se podría decir que esta medicina viene en cierto sentido caída del cielo, y qué valor o validez pues puede tener esta medicina. Sí,
Dijéramos que en su obra, obras importantes sobre teología, que corresponderían a la frase de nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. El primer libro que se conoció de ella es el Escivias, que conoce los caminos que llevan al Señor. Entonces, este libro sería la influencia de la espiritualidad en las... El segundo libro sería el libro de los méritos de la vida, y es la influencia del alma en la salud, y ese sería el libro sobre la psicoterapia. Y el tercer libro sería el libro de las obras divinas, que es la influencia del universo en la salud y la vida. Entonces, luego está lo que se ha llamado el libro de Causae e Curae, que son las causas y tratamiento de las enfermedades, y la física, que describe todas las fuerzas curativas en los minerales, los vegetales, los animales, todos los reinos de la naturaleza. Sí, es como si dijéramos, la providencia confió a Santa Hildegarda una serie de conocimientos que han estado ahí como si dijéramos escondidos, y que han salido a la luz a principios del siglo XX. El doctor Herska, que fue el pionero en aplicar esta medicina, era un médico de origen austriaco que, en toda Europa Central siempre les ha gustado mucho el latín. Entonces, este médico, en sus estudios de medicina, como asignatura complementaria, él sabía muchísimo latín y podía leer en latín como hoy en día cualquiera que haya estudiado puede leer inglés, por ejemplo. Y entonces, cuando empezaron a publicarse las ediciones críticas de las obras de Santa Hildegarda, un tío suyo, también médico, se las regaló, y él las leía como, dijéramos, como curiosidad. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, él fue hecho prisionero en la época de los nazis, porque era católico y no quiso colaborar con los nazis. Cuando él salió del campo de concentración, que sobrevivió, era joven, relativamente joven, se encontró con muchas personas que tenían heridas de guerra, heridas de bala, y en aquel momento, en mayo, junio del 45, en Alemania no había nada. Y él recordó sus lecturas con Santa Hildegarda de Bingen, y entonces dijo, bueno, pues vamos a probar. Porque Santa Hildegarda, por ejemplo, una cosa concreta, para las heridas que están a punto de gangrenarse, que están muy mal, recomienda hacer un emplasto con hierba, una hierba que es en latín Aquilea millefolium, y en castellano es milenrama, y entonces mandó a las personas que estaban en el pueblo donde él vivía que recogieran toda la milenrama que pudieran, y entonces trató las heridas de guerra, estaban infectadas y estaban muy mal, con milenrama. Y para su gran sorpresa, en 10-12 días, esas heridas sacaban la podredumbre de dentro hacia afuera, cambiando los emplastos con tela de lino 3 o 4 veces al día, y en unos días salvó muchas personas que si no hubiera tenido que amputarles o un brazo o una pierna. Y entonces su razonamiento fue, pues si esto funciona así de bien, ¿por qué no vamos a probar todo lo demás? Y entonces el doctor Herska, que ya falleció, y el doctor Streulow, que fue su discípulo durante muchos años, pues han hecho una farmacopea de Santa Hildegarda, que existe y está publicada. Hay unos en Alemania, en Polonia, en Austria, hay unos cuantos laboratorios que se han dedicado a poner al alcance de las personas los remedios que son muy sencillos, pero que son sencillos, pero en casa tampoco se pueden hacer, ni uno tiene todas las hierbas a mano. Y entonces, pues esta práctica de la medicina, junto con semanas de ayuno y oración que también se organizan, pues ha habido muchísimas personas que se han podido beneficiar de esta medicina, que además da la casualidad, no es casualidad, que la gente acude a la medicina de Santa Hildegarda cuando normalmente ha probado ya en otros sitios y no le han solucionado sus problemas. Entonces suelen acudir casos bastante difíciles y el índice de curación es bastante elevado. También es verdad que las personas toman conciencia de sus errores de estilo de vida, de sus errores en cuanto a su funcionamiento con los demás, y se produce una curación a la vez corporal y también espiritual. Porque es cierto que no es necesario ser católico para que la medicina de Santa Hildegarda funcione, pero también es cierto que está muy extendida entre médicos y pacientes católicos. ¿Cómo dialoga esta medicina hildegardiana con la medicina, digamos, de clínicas y hospitales? Me imagino que muchos médicos, así como asumen este modelo hildegardiano, así como lo hizo el doctor Herska,
también habrá algunos que lo miren con escepticismo y con desconfianza, este tipo de medicina, por no proveer